buenos días, amigos televidentes. Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bien que estén aquí con nosotros de nuevo. Un día más. En este caso para recordar. No vengo a hablar hoy del coronavirus, ni de el proceso electoral, ni mucho menos. Vengo a hablar sobre un tema que probablemente ustedes no recuerden, algunos porque se le haya olvidado, otros porque no le interesa, en fin. Pero vamos a aprovechar este set para que conversemos un poquito mientras esperamos a un invitado que todavía no ha llegado, pero que llegará. Y mientras él llega, nosotros vamos a aprovechar para decir algunas cosas que ya les dije que no tienen que ver con el coronavirus ni con el proceso electoral. Hoy quiero tratar dos cosas. Una patriótica, que es la que me toca ahora, y otra de orden institucional sobre la propiedad inmobiliaria, que es un tema de viejo, pero vamos a ver. Un día como hoy, y voy a aprovechar que el invitado no ha llegado porque nuestro invitado de hoy se ha colocado en la posición contraria a la que vamos a referirnos, y por eso vamos a aprovechar que él no haya llegado. Pero un día como hoy, pero en el 1965, quedó evidenciada la más alta traición de un militar dominicano en toda la historia. No hay ningún general en la historia republicana de la República Dominicana con un peso de traición más grande que el general de Ojalata, Antonio Inver Barrera. Ese señor que indignamente le pusieron por decreto o por ley el uniforme militar, ensució la carrera militar, ensució el símbolo militar nacido tan diáfanamente cuando Gregorio Luperón, y en el trayecto encontró la mancha que significó Inver Barrera para las Fuerzas Armadas Dominicanas, que llegó a ser ministro secretario de las Fuerzas Armadas. Ese señor fue que en un acto indigno que se inició hoy, un día como hoy, en el 1965, utilizando a un tonto útil que se llamaba Pedro Bartolomé Benoit, le ordenó firmar una carta que autorizaba a las tropas norteamericanas a invadir la República Dominicana. Esa carta, que no tuvo que esperar mucho porque los norteamericanos estaban en el placer de los estudios, es decir, en las aguas territoriales, esperando la autorización que diera el señor Inver Barrera. Funesto hombre desde los años 40, reseñado por el periódico El Faro del año 1949 en Puerto Plata, hasta el último día de su vida.
que ejerció en todos los tiempos una política de traición. Primero traicionó a su jefe, que era Trujillo. Eso fue lo primero. Pero antes ya había traicionado a un compadre suyo en Puerto Plata. Y fue el gran expositor contra los expedicionarios de Luperón, lo que le granjeó mayor confianza con su jefe, a quien posteriormente traicionó y terminó asesinándolo en la avenida George Washington. Ese señor que muchos aquí les rinden pleitesía, algunos por conveniencia, otros por ignorancia y otros por miedo. Hoy día, señores, ese señor Inver Barrera, indigno, uniformado militar, que ese uniforme debía desaparecerlo las Fuerzas Armadas para borrar esa mancha que llevó al seno de la gloriosa Fuerza Armada el nombre de Antonio Inver Barrera. Entonces, quería recordarles a ustedes la manera del sentido más profundo que se puede sentir frente a una traición como la que hizo el señor Inver Barrera en toda su historia. En toda su historia. Y ahí está. Posibilitó, o sea, mejor dicho, legalizó, porque como quiera también, para que se sepan, ellos iban a desembarcar de alguna forma, pero él facilitó la legalidad porque no invadimos si no tenemos una legalización, una orden legal. Necesitamos que alguien la solicite. Y de hecho así fue. El señor Inver Barrera acuñó como jefe de la Junta de Reconstrucción el permiso de desembarco norteamericano, un día como hoy en el 1965. Y termino diciendo lo siguiente. Y somos tan indignos, tan poco patriotas, tan poco solidarios, tan entreguistas. La sociedad de dominio de este país. Busquen uno de los periódicos nacionales, uno que hoy reseñe destacadamente la intervención norteamericana en la República Dominicana. Búsquenme un solo de los diarios escritos de este país. Naturalmente, porque todos esos diarios pertenecen a grupos que fueron cómplices también de ese crimen y de otros más crímenes políticos y sociales, de los cuales hoy no tienen ni siquiera el valor de reseñarlo. Y esa es parte de la ignorancia de este pueblo. Por eso estamos viviendo lo que vivimos con el coronavirus, con las crisis electorales, con todo. Porque nos encargamos de borrar paso a paso la historia para que nadie la conozca. Señor director, vamos a una pausa. Tenemos un invitado, regresamos de inmediato. Adelante.
Bien, señores, habíamos hablado de que teníamos un invitado porque queremos tratar un tema de mucha importancia a pesar del coronavirus y el proceso electoral y todo eso. No queremos dejar pasar por debajo de la mesa lo que puede ser una especie de virus después que este virus, el día que termine, y nos quede la continuación del virus que le vamos a tratar. Y por eso hemos invitado a Santiago Moquete, que es la autoridad más idónea para que hablemos del tema de una especie de aprovechamiento de esta crisis política y sanitaria para que una serie de vándalos compuesta por gente de todas las tendencias y rangos organicen una nueva embestida para ocupar y apropiarse de terrenos ajenos. Santiago Moquete. Mira, es natural que en un momento en que la fuerza pública está concentrada en un problema no nacional, sino mundial, que ha tenido un efecto demoledor sobre lo nacional, que es el coronavirus. Mucha gente se aproveche, sobre todo esas hordas de invasores de tierra asociados en juntas de vecinos, en todo tipo de organizaciones, porque en eso son muy creativos. Hagan su agosto. Pero a esa gente debemos decirle lo siguiente, porque es un problema de que el Estado sepa hacer lo que debe hacer en el momento preciso. Hoy el pueblo dominicano no puede distraer a la fuerza pública de las labores de salvar vidas, obligando a la gente a estar en cuarentena, a mantener la distancia, las cosas que está haciendo la policía y que le está haciendo muy bien. O sea, la policía y las Fuerzas Armadas están retomando un prestigio perdido por muchos errores cometidos en el pasado y tienen la oportunidad de oro en este momento de volver a tener un cierto nivel de prestigio en el corazón del pueblo dominicano. Y yo creo que lo han estado haciendo muy bien. Es más, creo que se han estado portando en determinado momento muy flojo con un cierto dominicano con tendencia al tigueraje que no entiende que debe disciplinarse. Tigueraje muy decente. Delincuentes. Bueno, no todos son delincuentes. En realidad, todos los que enfrentan la autoridad sin ninguna razón sobre el tema de la protección y todo, de una manera u otra son delincuentes. Bueno, puede ser una forma de llamarle, pero yo prefiero separar al delincuente del tigre. Qué moderado tú estás. Sí, el delincuente es alguien con una propensión a violar la ley, violando los derechos de los otros. En este caso, su actitud es contra ellos mismos. Su actitud a quien perjudica es a ellos mismos, porque ellos son los que se van a enfermar o van a llevar esa enfermedad al seno de sus viviendas, a sus casas, a sus familias, haciéndose un daño a ellos mismos. Pero eso es el resultado de que nosotros hemos desarrollado un país en los últimos 50 años basado en la indisciplina, en el dejar hacer, en el laissez-faire, y estamos viviendo las consecuencias. No ha habido desde el Estado y sus estamentos una actitud
de corrección sobre la población. Hoy estamos sintiendo ese efecto. Y ojalá lo que se está haciendo permanezca en el tiempo. ¿Tú sabías que ahora mismo, en este mismo momento, en Higüey, Bávaro, alguna parte de San Pedro de Macorís, y aquí en la capital específicamente Riviera del Caribe, y todos esos lugares organizados de propiedades privadas están siendo saqueadas, invadidas por un grupo de vándalos donde hay abogados, periodistas, militares, obreros, todo. Bueno, pues recuérdate que son organizaciones, tienen de todo. Tienen sus periodistas para hacer su publicidad, tienen sus militares, sobre todo en el caso de Riviera del Caribe, por la cercanía de San Isidro. Tú te encuentras con que oficiales de la aviación, coaligados con oficiales de la policía, son los que protegen los procesos de invasión, y a eso le sacan el mejor solar, la mejor esquina, la zona más apetecible. Eso es parte de ese proceso. Recuérdate que no hace mucho estaban invadiendo los terrenos aledaños a la ciudad Juan Bosch. Y esta muchacha, una muchacha apellido Sicone, que tiene una posición importante en el gobierno, en ese proyecto, fue prácticamente agredida por un grupo, ¿no? Y eso trajo como consecuencia que la policía actuara, no la policía de la zona, sino una policía adscrita a la OSOI, que me parece que era que estaba supervisando ese proyecto, o a la unidad de supervisión de ese proyecto. Y el jefe de la banda era un oficial de la aviación, que además había sido detenido otras veces en la misma actividad. O sea, ese era un protector, un lidercito de los procesos de invasión en esa zona. Entonces eso te dice cómo se bridan. Y yo creo que hoy el liderazgo de la policía y de las Fuerzas Armadas es un liderazgo nuevo, diferente, que cuando pase lo del coronavirus, pienso que podrán ejercer la autoridad para revertir muchas de esas cosas que están ocurriendo en este momento. A mí no me preocupa mucho. Recuérdate que la titularidad, el derecho de propiedad de los terrenos de Riviera del Caribe, por decirte uno, está en manos de los sucesores de Más Garrido. Y ellos con esos títulos podrán reivindicar su derecho y en el futuro sacar a todo el que se meta ahí. Estarán gastando dinero de más. Chago, pero han edificado y cogen y no importa que edifican, eso se tumba. El abogado del Estado, que es el oficial encargado por la Procuraduría para dirimir esos casos en lo que los americanos llaman un fast track. Tú sabes que la justicia es muy lenta. Y en el derecho nuestro se considera que ese título de propiedad que tiene un propietario es una sentencia, y que con ese título el abogado del Estado debe sacarte y mandar a destruir todo lo que hagan. De manera que yo pienso, no es que no hay que preocuparse, hay que preocuparse porque ¿quién le paga? ¿Quién paga al propietario el costo incurrido en esta barbaridad? No, esa es una pérdida. Esa es una pérdida real. Que la debe asumir el Estado, porque el Estado está en la obligación de proteger la propiedad privada en el sistema capitalista. No la va a subir, no la va a asumir. Pero ha habido momentos en que el abogado del Estado ha sido un defensor
de los invasores. Recuérdate que uno de los más famosos invasores que tiene el país, porque supo mezclar la reivindicación del campesino sin tierra o del infeliz urbano que no tenía un pedacito donde hacer su casa, fue nuestro compañero de partido y amigo mío, inclusive vicepresidente de la Fundación Camaño, Eligio Antonio Blanco Peña. Y hubo un momento en que el doctor Balaguer nombró una abogado del Estado, la esposa de Alicia Joaquín Castillo, que el país era su asesor y consideraba a los propietarios que iban a pedir la reivindicación de su derecho. Entonces todo depende de cómo el presidente que esté de turno asuma eso, poniendo un abogado del Estado responsable que asuma su papel y que no se lleve de politiquería. Porque aquí el abogado del Estado te dice, cerca de las elecciones, mira, el presidente me pidió que lleve eso suave, porque tú sabes que el desalojar a mucha gente nos perjudica electoralmente. Pero eso no es en los gobiernos del PLD, eso ha sido en lo del PRD, en lo del reformista. Es una conducta política típica de un funcionario que cuando tú llegas allí con tu título debes inmediatamente, sí, ese título es legal, venga acá, ¿qué usted tiene? ¿Qué usted hace ahí? No, porque yo soy pobre, y debe darte la fuerza pública y desalojarte a quien esté, sin importar consideración social, de que no, que vamos a tirar una familia a la calle. Bueno, esa es la condición, porque están violando el derecho de propiedad. Pero además, el efecto económico que esas acciones tienen. Aquí hay inmovilizados millones y millones y millones de pesos que no circulan en la economía como resultado de las invasiones. Esa franja que implica la Avenida Las Américas hasta San Isidro, ha sido totalmente canibalizada. Sí, hay muchos, excepto uno que otro propietario que se han ocupado de cercar bien, de vigilar, pero el propietario que se descuidó, olvídate. Y ahí ha sido una alianza de oficiales de la Fuerza Aérea, oficiales de la policía y el tigueraje, donde hay abogados que son parte de la mafia y lo que le dan el sustento legal. Hace unos días, no voy a decir quiénes, pero un grupo de... Pero dígalo. No, porque tiene implicación legal. Y se acercaron a mí para invitarme a que participara en una asociación que están tratando de armar para comprar armas, propietarios invadidos, para comprar escopetas para ellos mismos enfrentar a los invasores. Yo eso te lo estoy diciendo públicamente aquí. Yo obviamente no estoy de acuerdo, pero hay ánimo en ese sentido de muchos propietarios. Pues yo sí estoy de acuerdo. Hace unos 15 años nosotros paramos un proceso agresivo de invasión en la zona de Vallaguana, cuando logramos asociar a los propietarios. En aquella época un muchacho apellido Flores, muy activo, los Carbucia, que tenían mucha tierra por ahí, logramos. Luis Carbucia. Un tío de Luis Carbucia, Ennio Carbucia, que era agrimensor y tenía muchísima tierra por ella. Y se creó una asociación ahí de propietarios. Y un sábado hicimos una caravana como de 200 carros. Y fuimos finca por finca. Y se le dieron pela a 2 o 3 frescos. Y eso se parado porque eso llamó la atención de Balaguer. Y Balaguer mandó una unidad del ejército que se estableció en las afueras de Vallaguana. Y se detuvo de tal manera, porque en aquel momento el síndico de Vallaguana era el gran promotor de las invasiones. El síndico, ahora no recuerdo el nombre.
Entonces yo creo que no es malo que los propietarios se unan y hagan eso. Y yo estoy dispuesto a través de la fundación que presido de darle la legalidad posible a esas armas, lo que sea, porque nosotros tenemos una compañía de guardianes a disposición de los propietarios que no usan, que no... O sea, yo que me he dedicado en los últimos 30, 40 años a defender el derecho de propiedad, he sentido que los propietarios no me han apoyado. Lo he hecho con mis recursos, con mis... ¿Tú entiendes? Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a ampliar un poquito más eso que tú planteas sobre la legalidad en ese orden. Y también, ¿por qué no? Porque tú debes estar bendecido por el Mesías de Puerto Plata, por el peregrino. Entonces, pues, también hablaremos un poquito sobre el tema del peregrino cuando regresemos. Señor director. Bien, señores, estamos de regreso aquí con Santiago Moquete, el hombre que más sabe aquí de manejo de conflictos y legalidades de la propiedad inmobiliaria. Pero las autoridades no quieren saber de él, porque le echa a cualquier sancocho, le echa algo que no es posible digerirlo. Entonces, generalmente las autoridades nunca quieren que el sancocho se haga si no es con la carne preferida. Esto he dicho así para Santiago, que se encargue de aclarar eso que yo he dicho y dejarlo que me hable un poco su parecer de la situación política del peregrino y que concluya con el asunto de la legalidad de los defensores armados defendiendo sus propiedades. Adelante, Chávez. No, mira, yo en la década del 90, con Evelio Hernández, de quien fui ayudante en la guerra y fue mi hermano querido hasta el último día de su vida. Yo fui que lo llevé a operar. Lo convencí primero de que se operara, porque tenía una cardiopatía. Y lo llevé a operar, que lamentablemente se quedó en la operación. Parece que presentía, porque no quería operarse. Y con Monte Arache, el legendario coronel de Abril, el legendario hombre que se hizo famoso por aquel grupo de hombres rana que él mismo entrenó por orden de Trujillo como un cuerpo élite. Y recuerdo que un día como hoy, 24 de abril, un día como hoy, 28 de abril, en que las tropas norteamericanas mancillaron nuestro país por segunda vez. Ese hombre, que lo vi por primera vez en mi vida, a pesar de que era de San Pedro de Macorís, pero por la diferencia de edad, nunca en San Pedro, o sea, nunca pudimos hacer contacto, porque yo era un muchacho en el parque y ya él era un hombre en las Fuerzas Armadas. Lo vi el 25 de abril en el Parque Independencia, en un jeep con sus hombres rana, comenzando la guerra, que todavía todo estaba en confusión. Y ese hombre jugó momentos estelares, porque poca gente sabe que el 25 de abril, Rick Cabral, que era el presidente, huyó del palacio. Y bueno, el pueblo se metió en el palacio en aquel momento, con los PRDistas que eran los que daban la cara, porque esa guerra la hicieron los trujillistas en realidad. Pero los PRDistas eran los que daban la cara, además porque el trujillismo se metió a PRDista en un determinado momento porque Bosch muy inteligentemente le tendió puentes de plata. ¿Encontraron protección? Encontraron protección. Pero si tú lo coges uno por uno, toda esa oficialidad era trujillista.
Y el lunes, o sea, yo recuerdo que se tiraron a la calle miles de volantes, de unos volantes de afiche que tenía Rick Cabral, porque Rick Cabral se iba a presentar a las elecciones. Creo que iban a ser en el 65 o en el 66. Había un plan de hacer unas elecciones. Sí, claro, él tenía planes. Y había una cantidad de afiches en los sótanos del palacio hechos con Rick Cabral. Pero el lunes, bueno, y recuerdo que me parece que Molinureña y alguna gente hasta llegaron a tomar despacho porque ya ahí se iba a instalar el gobierno. No se había definido si Juan Bo venía o no venía, y Juan Bo estaba ya diciendo que venía y que quiere que vengan, porque Juan Bo siempre asumió una actitud que a mí quizá como catorcita, no como PRDista, me molestaba, porque tú no le veías la seriedad de los planteamientos. Me recuerdo aquel discurso donde dijo, ¿qué quiere que vayan en burro? Qué sé yo qué, como relajando con uno. Venga, porque Tomás Fernández Domínguez vino, y vino en un avión de la CIA. Él lo mandó, pudo haber venido por ahí mismo también. No era lo mismo, pero bueno. Sí. Entonces, el lunes, Chanquilón, como se llamaba Rivera Caminero, bombardea el palacio y todo el mundo huye despavorido. Ese día se asiló Peña Gómez, se asiló Molinureña y se asiló Camaño en la Embajada de El Salvador. El lunes, Camaño duerme esa noche en la Embajada de El Salvador y al otro día Montearache me contó todos los detalles. Montearache se apareció en la Embajada de El Salvador. Lo fue a buscar. Tuvo un pleito con el embajador. Camaño oye a Montearache peleando con el embajador, reconoce la voz y se asoma. A Monte, Camaño le decía cara pintada, porque producto de una bomba que le explotó y que se pasó años en unos hospitales norteamericanos rehaciéndole la piel, porque Trujillo en eso fue solidario. Trujillo le pagó esas operaciones y Montearache llegó al país pocos días antes de la guerra. Entonces Camaño sale y le dice, cara pintada, ¿qué tú haces aquí? Y Monte le dice, no, ¿qué haces tú aquí? Sal de ahí, ven, que hay muchas cosas que hacer. Y se lo lleva a la reunión de la embajada y de ahí Camaño gana la batalla del puente. Esa tarde, esa noche, cuando se terminó la batalla, el chamaco de Camaño se podía imprimir, sí, mojadito de sudor como un... Sí. Entonces, el hecho es que al otro día se produce 28, la invasión americana, ante la debacle del ejército del CEFA en esa batalla del puente. Recuerdo todavía, yo vivía en la zona oriental y crucé, después que se despejó todo, crucé y había un jeep que le habían dado un cañonazo con las piezas del cuerpo de unos oficiales del CEFA, esparcido por donde quiera, una cosa dantesca. Pero bueno, con Montearache y Evelio hicimos una compañía de guardianes especializada en cuidar propiedades, que fue la compañía que hizo el desalojo de Verón a los Rainieri. ¿Tú sabes cuándo? En el año 2000. En la transición entre Leonel y Hipólito. Y ese desalojo se pudo hacer, desarrabalizamos el aeropuerto, pero se le dio a cada ocupante ahí un solar de 500 metros urbanizado, se le dieron blog y se hizo una urbanización que creo que se llama el Nuevo Verón. Porque hasta la rabalización alrededor del aeropuerto era tal que hasta ponían en peligro la seguridad del descenso y de los aviones. Había un tipo que tenía un rancho en la cabeza, pegado en la carretera, al otro lado de la carretera, en la cabeza de la pista, y ahí había un farol grande que alumbraba a los aviones para que supieran dónde estaba la cabeza de la pista. Y el farol no lo dejaba dormir porque eso era un farol intenso. Y el tigre le daba una pedrada. Hubo que ponerle un guardia ahí. O sea, eso te da la idea de cómo ese tigueraje invasor
es capaz de las cosas más absurdas. Entonces esa compañía está ahí. Esa compañía puede ser la portadora de esas armas y que a pedido de un propietario vaya y le sirva, buscando primero la orden del abogado del Estado para actuar dentro del marco legal. Entonces, simple y sencillamente, óyeme, yo he organizado todo para que los propietarios puedan defender, pero no lo usan. Thiago, bien, nos faltan exactamente 3 minutos. ¿En qué tú lo quieres emplear? ¿En el peregrino o en algún tema? Mira, lo del peregrino, ese peregrino era un reeleccionista. Ese peregrino actuó con toda la libertad, salió de Villa Altagracia y fue a pie. Ahora, ¿por qué Abel no lo dejó entrar a Santiago? Porque Abel es leonelista. No creo que fuera porque Leonel. Porque Abel es un alcalde consciente de su deber y asumió que dejar ese tigre entrar para allá y que la iglesia fue cómplice también del peregrino. No creo. Pero estaban muy... No creo. Mira, el peregrino se aparece con una multitud en la catedral de en la catedral de Puerto Plata. Y los curas que estaban ahí le dieron la bendición y asumieron en cierta medida. En una... Ahí quien falló fue la policía, y por eso está muy bien lo que hizo el jefe de la policía o el gobernador. Bueno, gobernador, policía, tú tienes que verlo como el ejecutivo, porque si el gobernador le dice a la policía, acordóname, no me lo dejes entrar, claro, como hizo, porque el bendito alcalde nuevo, que está demostrando que va a ser un fracaso, porque ha comenzado con su gente con una prepotencia, lo que quería era sacar popularidad del hecho. Ya dice la gente de Abinader que le ha sumado mucho negatividad. Claro, no viste, aquí estamos en la jipeta de... Óyeme, por Dios, eso son la oposición de la oposición. Pero él está arrepentido de eso, ¿no? A mí sí está arrepentido que vote al asistente ese, que dicen que es su sobrino, que lo vote. Santiago, esa multitud que reunió el peregrino, ¿es una bofetada a otros grupos religiosos y al propio gobierno? No. Recuérdate, ¿cuál fue la época de más fervor de religioso en la historia de la humanidad? Cuando la pandemia de 1300. Ahí la Iglesia Católica creció, ahí se desarrolló el feudalismo, ahí la Iglesia Católica asumió como contraparte de los gobernantes. Porque en esa pandemia la gente coge a buscar a Dios, porque no sabe qué hacer. ¿Y encontraban en el peregrino un Dios? Bueno, yo no sé, pero el peregrino parece que le vendió la ilusión. Pero parece que el peregrino, según rumores, está afectado del corona. Bueno, si está afectado del corona debe haber gente infectada en cantidad. Entonces se impone un gran cordón. Bueno, es lo que está haciendo el gobierno, claramente, lo que está haciendo tardíamente, ¿no? Bueno, Santiago, no hay tiempo para más. Tú puedes agrandar este tiempo cuando tú quieras, viniendo a hablar. No hay ningún problema. Señores, ha sido todo por hoy. Espero que tanto con mi pronunciamiento antes de que llegara, ustedes recuerden que Inver Barrera fue un general de hojalata que enturbió la trayectoria digna de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana. Así que... Igual que Santana. Ese es otro parecer. Pero bien, mañana estaremos de nuevo con ustedes, no con Inver Barrera ni con Santana, sino con otros temas. Así que, hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.